Oye, ¿y qué es lo más complicado? O quizá no, tú dime, de una terapia con niños. Creo que lo más complejo es cuando la familia no apoya o cuando la escuela también se resiste a hacer cambios o adaptaciones. Porque a veces creemos que los niños son el problema, ¿no? O que el niño tiene que cambiar absolutamente. Y en realidad no, la verdad es que me encuentro casi en todos los casos en que si la escuela y la familia adapta y cambia situaciones, el niño automáticamente va fluyendo. Ajá. Entonces, eso es lo que me topo, me parece muy complicado sensibilizar esos dos contextos para que el niño vaya fluyendo. Claro, porque lo que existe en las familias es como nuestras costumbres, ¿no? Y también nuestra cultura. Supongo que te enfrentas como a algunas ciertas barreras en esto. O cómo funciona. Explícanos un poquito. Sí, pues existen muchas barreras, claro, y desde la familia, ¿no? Que fue criada de manera muy distinta y estuvo expuesta a muchas situaciones distintas a las que están viviendo los niños ahora. Y quiero decirte, por ejemplo, también las redes sociales, el internet, sí, eso bombardea nuestra infancia, nuestra adolescencia. Y a veces también el contexto que está viviendo la familia en donde ambos tenemos que trabajar. Desafortunadamente descuidamos mucho a nuestros niños, ¿no? Y los dejamos expuestos a estas redes que les dan información que en verdad no es real, que ven muchas cosas que creen ellos que sí son y en realidad son mentira. Y entonces se van formando en eso y los papás no nos damos cuenta. Y justo llegamos a situaciones tan complicadas que justo llegan a terapia gracias que se dan cuenta para que lleguen a terapia, ¿no? Y lo podamos ir trabajando. Pero hay veces que no se da cuenta aún. Y vas avanzando y vas creciendo y el niño va desarrollándose y llega a situaciones bien complicadas. Oye, y ya que hablas de esto, ¿cómo me doy cuenta? O sea, como cuáles son esas banderas rojas que necesito yo tener en cuenta como mamá o como papá o como tutor, ya sea el hermano mayor, la tía, no sé, eh, como esos cambios de comportamiento o actitudes, ¿qué es lo que hace que tú digas alerta, aquí hay un asunto que se tiene que atender? Pues yo creo que cada familia conoce muy bien a sus hijos, ¿no? Como especialista te puedo decir muchas cosas, pero primero debes de abrir los ojos tú como adulto que estás alrededor de tu hijo. Cada niño es diferente, cada adolescente es distinto, pero sí puedo decirte que hay situaciones que nos pueden preocupar si existen en diferentes contextos, ¿no? Si ya ves que algo está sucediendo en la escuela y que le está haciendo difícil al niño o al menor llevarla, pero que también en la casa está sucediendo y que también para ti como papá es bien complicado y que ves al niño angustiado, estresado o con síntomas físicos, biológicos que a lo mejor no tienen causa aparente, médica aparente, como no sé, a lo mejor un dolor de cabeza constante, dolor de estómago, cambios en el sueño, su alimentación, el apetito cambia, todo eso que puedes ver dentro de casa, pues te dice, oye, abre los ojos y vamos a ver qué más puedes hacer. Ajá. En los casos que tú atiendes, por ejemplo, no sé, ¿cómo aconsejas a los padres? O sea, por ejemplo, obviamente no quiero que me cuentes un caso, ¿no? Pero sí que nos pudieras compartir una situación, o sea, por ejemplo, si tu hijo presenta, no sé, colitis, o sea, tiene 6 años y tiene colitis, no es algo normal. You what? O sí, o no lo sé, ¿no? O sea, o sí porque la alimentación ya cambió, o no porque a pesar de que la alimentación ya cambió, pues es un niño, o sea, debería de estar relajado, cosas así. Claro. Cuéntanos un poquito de eso. Pues siempre les pido a los papás que descartemos justo lo médico. O sea, yo no puedo saber o irme directamente a lo psicológico si lo médico no está descartado. Por lo tanto, siempre les pido a los papás que vayan con su pediatra o con algún especialista
directo a lo que está presentando un niño, ¿no? Por ejemplo, no sé, te puedo decir un niño que tiene escapes de orina constantemente, ¿no? Y tiene situaciones que a lo mejor la mamá puede decir, es que creo que sí es psicológico, ¿no? Es que creo que sí se pone muy nervioso y creo que hace cosas y no se da cuenta y entonces ya se hizo del baño, ¿no? Entonces, sí puede ser por ahí, pero antes yo tengo que trabajar en conjunto con un médico para que me diga, sí, no hay nada biológico, y entonces sí, la parte de la psicología puede entrar, pueda evaluar de manera integral y entonces intervenir en conjunto, en equipo. Ajá. ¿Qué situaciones podrían generar estos cambios o estos detonantes en un niño? O sea, en tu experiencia, ¿qué podría ocurrir en la escuela o en los ambientes de convivencia del niño que hagan cambiar su estado físico? Pues mira, a lo mejor va a ser como muy trillado hablar del bullying, pero podría ser que sonara también como una palabra muy de moda, pero existe, ¿no? Y ya ha existido desde hace muchos años, solamente que no tenía el nombre. Ajá. Pero a mí sí me gustaría que también identificáramos qué es el bullying, ¿no? Porque a veces simplemente es un conflicto entre pares que se puede resolver entre ellos, pero el bullying no es así. El bullying sí o sí siempre necesita de un adulto para que intervenga. Okay. Ajá. ¿Por qué? Porque hay 3 aspectos bien importantes que nos hacen diferenciar y nos hacen decir sí es bullying. Uno es la intencionalidad. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que el menor o el adulto o quien esté ejerciendo el bullying tiene ese propósito de dañar. ¿Okay? La otra es esta repetición. Quiere decir que no es una situación aislada de una vez. Esta situación ha sido repetitiva, y se ha ido sosteniendo en el tiempo. Y otra es la parte del desequilibrio de poder. O sea, hay un desequilibrio total en la parte, puede ser física, social, hasta numérica, ¿no? ¿Cuántos niños están apoyando a ese buleador? Ajá. Entonces, todos esos 3 conjuntos deben de estar juntos para que nosotros podamos decir sí es bullying y entonces, pues bueno, actuar, ¿no? Y antes de actuar ante ya la situación de violencia escolar o de acoso, pues bueno, siempre es importante que hagamos planes de prevención en las escuelas. Ajá. Y lo bueno que, bueno, aquí en Querétaro, claro que hay protocolos, como en todos los estados, pero sí quiero que hoy los papás se lleven esa parte, ¿no? Que existe el protocolo, y que ellos pueden exigirlo, ¿no? Exigirlo en las escuelas. Y no necesitamos que un niño verbalice, me están acosando, me están molestando, porque a veces para un niño es bien difícil. Sí, claro, porque no lo entienden al 100%, o no es que no lo entiendan, sino a lo mejor no saben cómo manifestarlo, ¿no? No saben ponerle palabras a lo que están sintiendo. Así es. Y por eso también es bien importante trabajar con la inteligencia emocional, ¿no? Desde pequeñitos. Nosotros como adultos, trabajar en nuestra inteligencia emocional porque somos los principales modelos. Ajá. Entonces, si trabajamos con eso, pues el niño va a reproducirlo en casa, pero también en otros contextos como la escuela. Y entonces va a decir, no, alto, no me gusta. Claro. ¿Sale? Y para. Y alejarse y pedir ayuda también, porque se necesita si es en un momento justo de acoso o bullying. Que también eso puede resultar difícil a veces para un niño, ¿no? No sé, el estar en una situación así y ver que son, como decías, o sea, el bully más los chicos que lo apoyan, y entonces estás tú solo y puedes sentirse como, oh, es que si lo acuso, nadie me va a creer, o situaciones como esa, ¿no? ¿Cómo puede un niño o cómo puede la mamá de ese niño ayudarlo a enfrentar eso? Bueno, pues les recomiendo mucho a mis pacientes una técnica de role playing, ¿no? Actuar frente al espejo. Siempre obviamente escuchando a tu hijo y antes de darle soluciones o tratar de resolverle la situación, escúchalo, ¿no? Valida lo que está sintiendo, porque a veces tiene tanto miedo también de decirnos a nosotros como familia. Ajá.
que se detiene tanto y no llegamos a escuchar eso que está viviendo. Pero por eso también trabajar con la comunicación asertiva, activa en la familia es bien importante. Ya que el niño te está mencionando lo que está viviendo en la escuela, entonces, pues bueno, pregúntale, oye, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿No? Y entonces cuando tú lo escuches, puedes ahí irlo guiando, ¿no? Y entonces pasar a este role-playing que te digo, de ponerte en el espejo y decirle, yo lo haría así, ¿va? Y me pongo yo como mamá frente al espejo y lo hago, ¿no? Hey, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien haciéndome esto? ¿No? Entonces, frases muy cortas, como muy concretitas, para que el niño sepa cómo puede sí hacerlo, ¿no? Y luego te toca a ti. No lo debes de hacer como yo lo hice. ¿Tú cómo lo harías? Entonces, que lo haga frente al espejo. Y lo practican una y otra vez para que cuando se encuentre en el momento, él pueda hacerlo. Y a lo mejor no le va a salir como lo hizo en su casa, pero lo va a intentar. Y en ese momento, justo como es un bullying y hay un desequilibrio de poder, no se recomienda que le digas, ignóralo. O no se recomienda que le digas, defiéndete. ¿No? Eso es un punto bien importante porque cuando hay desequilibrio de poder, esto aumenta. El bullying aumenta en realidad y los ponemos en peligro porque hay un desequilibrio. Y si es físico y si él se defiende también con el golpe, pues entonces vamos haciendo una cadena, ¿no? Y también te vuelves parte de la violencia. Sí, digamos que te puede abrazar la violencia, ¿no? Así es. Y no hallarás cómo soltarla. Así es. Oye, y cuando mi hijo es el bullying, ¿qué sucede, Carla? Supongo que esos también son casos muy difíciles para ti. Claro. Y casi, fíjate que casi no lo preguntan, pero es algo que debemos de saber, ¿no? Y que debemos de observar, porque si nuestro hijo está siendo el que se está comportando de esa manera, hay algo en él que está sucediendo y que también se tiene que trabajar, ¿no? Y ahí vuelvo a retomar la parte de la comunicación. Siempre es importante sentarte con tu hijo, y hacerlo un momento formal, ¿no? Oye, necesito hablar contigo, me enteré de esto, quiero escucharte, ¿no? Antes de atacarlo y decir, me dijeron esto y tú hiciste esto, no, te escucho, ¿no? Y quiero saber por qué. Cuando lo escuchas, entonces pues puedes decirle, oye, yo sé que tú no eres una mala persona, yo sé que tú a lo mejor lo hiciste por alguna razón, pero sí quiero decirte que esto no lo permitimos, ni aquí en casa, ni en la escuela. Entonces me encantaría que modificaras esto ahora, sí o sí, y que remediaras la situación. Ahora, ¿cómo la vas a remediar? Y siempre escucharlos. Cuando hay una respuesta del adolescente o del adulto, es mucho mejor. En vez de que tú le resuelvas o le digas. ¿Sí? Cuando, también en un grupo de niños, o sea, hay un programa finlandés también que trabaja mucho con eso. No le des tú la respuesta al adolescente o al niño. Haz que ellos den la respuesta o la solución. Y así es más eficaz. Ok. Así aprenden, ¿no? Así es. O ellos generan la propia solución. Exactamente. Sí, y porque cuando es impuesto por un adulto, tú sabrás, ¿no? Que es más difícil y más evaden ese tipo de respuestas. Pero mejor que ellos encuentren la solución. Y si les está costando, puedes irlos guiando, claro que sí, el adulto que está alrededor. Pero siempre es mucho mayormente eficaz que el niño o el adolescente dé las respuestas. Oye, me llama mucho la atención esto que comentabas hace unos momentos sobre el hecho de que el bullying va escalando. ¿Hay algún nivel en el que, o sea, es peligroso desde el inicio, ¿no? Eso me queda claro. Pero quiero pensar que es peligroso en el inicio, sin embargo es más fácil regresarlo, ¿no? ¿Hay algún nivel o hay algún nivel, momento en el que el bullying ya te genera un daño tal que es demasiado complicado? Bueno, lo que sí debemos de saber es que desde que está en el conflicto, en donde se puede resolver con pares, necesitamos observarlo, ¿no? No lo vamos a dejar así como así, o sea, sí dejamos que los menores lo resuelvan
pero tenemos que seguir observándolo. Sí. Si pasa y se repite, bueno, se convierte en acoso o bullying. Ahora, si esto no se atiende, digo, no tengo un nivel, pero si no es atendido y vamos avanzando sin ayuda, sin intervención adecuada en todos los contextos, pues bueno, claro que podemos llegar a situaciones muy preocupantes como depresión, ansiedad crónica, hasta intentos suicidio, ¿no? Suicidio, perdón. Imagínate, o sea, llegamos a situaciones que ya a lo mejor es bien complejo de tener. Por eso es tan importante que actuemos como adultos y no lo dejemos pasar, porque si lo dejamos pasar, nos volvemos cómplices. Claro. ¿Sale? Oye, Carla, ¿esto solo ocurre en las escuelas? Bueno, no lo creo, no lo creo. Digo, no trabajo con adultos, pero sí sé que existen también, por ejemplo, en las empresas, y no solo en las empresas, sino también dentro de las familias. Justo por eso, hay veces que los niños no se dan cuenta que está haciendo, porque están normalizando tanto esa violencia que me da mi papá, tal vez diciéndome, ay, mi gordito, chiquito, bebé, ay, panzoncito, todo el tiempo. Es violencia, aunque no lo queramos ver, ¿sale? Entonces, justo normalizamos y entonces me pasa en la escuela y tal vez sí me hace sentir algo, pero creo que no pasa nada y continúo, pero con un montón de cosas interiorizadas, emociones que no se están sacando y que explotan y que van a explotar en cualquier momento. Ahora, ¿qué hace un papá cuando esa emoción explota? O sea, me refiero a esto, ¿no? Es una cultura, ¿no? Finalmente, llamémosle la cultura de la familia. Pues porque al papá también lo enseñaron a ser así, ¿no? O sea, en su casa también era así y en la casa de su papá. Sí. Entonces, como que se va heredando. Y al niño no le gusta, pero nunca dice nada, pues porque en su casa es normal. Pero le sucede en la escuela y no se siente cómodo. Es como traer un saco que te aprieta muchísimo, ¿no? Sí. Te lo tienes que poner porque es el del uniforme, pero te aprieta tanto que no te deja respirar bien, ¿no? Sí. Entonces llega un momento en el que dices, ya, y sacas toda la emoción. ¿Cómo la contienes? Pues bueno, ahí entra tu inteligencia emocional. Ajá. Y digo, con un adolescente a veces es tan complicado, pero si empezamos desde la infancia a validar justo, a escuchar qué están sintiendo, a lo mejor a ponerle nombre a la emoción, no a lo mejor, creo que es fundamental, porque a veces ni nosotros como adultos sabemos qué estamos sintiendo, ¿no? Entonces, empezar por tu emoción y decirle, oye, me siento preocupado porque te veo de esta manera. ¿Tú qué sientes? Yo te veo triste, ¿es cierto? ¿No? Ponerle ese nombre hace la diferencia. Okay. ¿No? Y entonces también enseñarle cómo sí puedes expresar la emoción, cómo puedes llegar a no explotar. Ajá. ¿Sale? Explotas, pero bueno, aquí yo les enseño una regla básica a los niños y adolescentes. Puedes sentir cualquier emoción, la que sea, pero lo que sí no se puede hacer es dañar a los demás y dañarte a ti mismo. ¿Sale? Y esa regla es importante que la recordemos todo el tiempo y que se la recordemos todo el tiempo. Claro. ¿Sale? Estoy aquí contigo. Estás explotando en este momento. Estoy contigo. A lo mejor necesitas un espacio, ¿eh? Y eso es lo que sucede mucho ya con adolescentes y también ya 7, 9 años, ya empiezan que los niños quieren su espacio, lo necesitan. Entonces sí le puedes decir, está bien, qué bueno que busques tu espacio y eso es correcto, pero estoy aquí por si me necesitas. Y seguramente cuando estés más en calma, vamos a poder encontrar una solución juntos, ¿sale? Pero recuerda, no me lastimo y no lastimo a los demás, ¿sale? Si tú me gritas, si tú me dices cosas hirientes, pues bueno, me estás lastimando, entonces eso no lo voy a permitir. Respira, ten tu espacio, busca cómo cambiar tu pensamiento, porque, bueno, quiero decirte que trabajo con terapia cognitivo-conductual, ¿no? Ajá. Y es eso, o sea, trabajar desde el pensamiento, porque tu pensamiento siempre te va a generar una emoción. Y esa emoción que estás sintiendo te va a generar una conducta, algo que la mayoría ve, ¿no?
como pegarle a la puerta o rascarte demasiado, conductas autolesivas que vienen desde el pensamiento. Por eso es tan importante trabajarlo. Ok. ¿Y cómo va avanzando esta terapia? O sea, no quiero decir que sea fácil o que ya desde la primera vas a empezar a transformar o así, sino ¿qué es lo que vas trabajando? O sea, hablemos un poquito ya más de lo que es el trabajo en consultorio. ¿Cómo es una terapia? ¿Entra el niño con el papá o no? A veces sí, a veces no. Cuéntanos un poquito. Bueno, con los niños siempre se trabaja de la par con los papás. Es lo que les digo, y a lo mejor es un ejemplo burdo, pero sí les puedo decir que no es como llevar tu carro al mecánico y decir, dime en cuánto tiempo está listo, dime cuándo regreso por él, ¿no? Ajá. No es así, necesitamos trabajar en equipo. Entonces, todo el tiempo estoy con los papás, todo el tiempo. Y con los niños, pues bueno, es un trabajo de terapia de juego también, ¿no? Ajá. Todo el tiempo, hasta con los adolescentes que lo permiten, porque hay adolescentes que no les agrada el juego. Ajá. Y entonces pues pasamos como a algo más justo como esto, como un diálogo. Uh-huh. Pero con los niños todo el tiempo, es un juego, porque proyectan mucho de las situaciones que están viviendo. Ajá. Y justo ahí vamos esperando respuestas que él puede dar ante situaciones que le parezcan conflictivas, ¿no? O que a la familia les parezcan conflictivas, porque sí, normalmente no sale verbalmente del niño, pero a través del juego vamos viendo muchas situaciones que nos vamos dando cuenta. Y justo le digo yo a los niños también y a los adolescentes, este espacio es para ti, ¿sale? Tú y yo estamos aquí porque quiero que sepas que puedes confiar totalmente en mí, ¿sale? Lo que tú me digas no va a salir de este espacio, ni con tus papás, ajá, ¿vale? A menos que tu vida corra peligro, ¿no? Y que yo crea o considere que necesitamos apoyo de tus papás, ¿sale? Y antes te voy a decir a ti, oye, ¿podemos juntos platicárselo a tus papás para que nos ayuden? Y entonces, si tú me dices que sí, lo vamos a hacer. Si no, vamos a buscar una solución para que podamos comunicarlo de alguna manera, ¿ok? Ese es el trabajo que se hace. Uh-huh. Y bueno, todo el tiempo, cuando es necesario, involucro a la familia, a la escuela. Uh-huh. La escuela para mí es un punto bien importante. Si no trabajo con la escuela, a veces el proceso se queda como muy atrás y no avanzamos. Casi en todas las escuelas me dejan ingresar, me dejan observar. Te digo casi en todas porque sí me he encontrado con escuelas que no permiten la observación dentro de las aulas. Y entiendo también, puede ser por muchas situaciones, pero para mí es de verdad oro cuando puedo entrar a las escuelas y ver qué es lo que está sucediendo, qué adaptaciones podemos hacer para que el niño vaya fluyendo. Entonces, siempre la entrevista directa o a lo mejor por Zoom o algunas situaciones para que yo tenga información de la escuela, del contexto escolar, fundamental para mí. Para ir cerrando ya este capítulo, Carla, ¿cuáles serían para ti como este checklist de un ambiente adecuado, seguro, cómodo, para un niño o un adolescente, tanto en casa, o sea, o si quieres primero en casa y luego en la oficina, te iba a decir, en la escuela? Sí. El niño con su portátil. No, en casa y en la escuela. Sí, pues bueno, creo que siempre es importante, para mí las emociones es lo primordial, ¿ok? Si tú validas a tu hijo, si lo escuchas, da apertura para que él pueda tener la confianza de decirte lo que piensa y siente. Ajá. Pero no solo eso, sino que también tú tengas la confianza como mamá, como papá, de decirle lo que estás pensando y sintiendo en ese momento, porque llegas de un día fatal de trabajo, uh-huh, y llegas explotando y no le haces caso y lo ignoras y gritas porque no hizo las cosas a la primera. Digo, eres ser humano y pasa, ¿no? Y a todos nos pasa, me ha pasado.
¿no? Pero qué tan bien es que tú le digas a tu hijo, oye, ¿sabes qué? Tuve un día bien difícil, me siento bien cansada, me siento preocupada, ¿me das un momento para respirar, mi amor? Y ahorita regreso, te lo prometo, ¿no? Y date ese espacio que necesitas porque eres ser humano. Y tu hijo, ahí le enseñas que está bien sentir las emociones, que no dañas a los demás por sentir tus emociones, que necesitas tu espacio, pero que vas a regresar, claro, porque son una familia y necesitan ser escuchados entre sí. Eso me parece fundamental. ¿Y en la parte de la escuela? Ahora, en la escuela creo que necesitamos ser bien objetivos. Me regreso a las emociones. Trabaja como docente en tu inteligencia emocional, ¿sale? Puedes traer muchas situaciones de tu casa, pero ahora vienes a la escuela y es otro contexto en donde los niños requieren de esta estabilidad emocional de ti como adulto, ¿no? Entonces, expresa tu emoción, pero no lastimes a los niños. Me he encontrado con muchas escuelas que lastiman, ¿no? Lamentablemente, tristemente, por una sola palabra que se repite constantemente también, claro, ¿no? Ay, tú no puedes. No, tú allá, siéntate allá porque no das, no lo logras, ajá, ¿no? Ey, o sea, trabaja en ti para que puedas estar frente a un grupo de niños, porque estás trabajando con la infancia y marcas, ¿no? Y sé un observador constante, activo, ¿sí? Y si algo te hace ruido, por mínimo que sea, atiéndelo. Ten comunicación con la familia, por más mínimo que sea, porque juntos, en equipo, van a resolver muchas situaciones que pueden ser chiquitas al momento, pero que se pueden hacer grandes en algún momento. Atiéndelo. Claro. Oye, me brinca ya por último esto que dices de muchas veces las escuelas son las que lastiman. Bueno, no muchas veces, algunas veces. Yo como mamá, ¿cómo puedo saber que esto, o sea, que no es su compañero, no es una situación en casa, tal vez es la maestra la que me lo está incomodando, me la está incomodando? Fomenta estos espacios de diálogo en casa. Les pongo también un ejemplo o unas tareitas que pongo en terapia, ¿no? De siéntate antes de comer, ajá, lanza una pelota. A mí me encantan los objetos reguladores, los squishies, plastilina, ajá, slime. Lanza un objeto porque cuando hablas de lo que estás pasando es difícil, ¿no? Uh-huh. Y cuando aprietas ese tipo de objetos te regulas, automáticamente tu emoción se regula. Entonces, lanza esos objetos a la persona que tú quieras escuchar en ese momento. Hey, mamá, te toca, ¿no? Uh-huh. Y tú dile lo que estás viviendo en ese momento. Y ahora le dile tú, mamá, a tu hijo, te toca. ¿Qué pasó en la escuela? ¿Qué te sucedió? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Haz preguntas abiertas, ¿no? Porque a veces solemos decir saliendo de la escuela, ¿qué tal te fue en la escuela? Bien. Bien. Ah, qué bueno que te fue bien, ¿no? Y ya nomás se acaba el diálogo. Pero cuando hacemos este tipo de dinámicas, este tipo de juegos en casa, pues bueno, el diálogo se hace como muy natural y escucho y me escuchan y no me critican, solo me están escuchando y estamos jugando, ¿no? Claro. Y además que pasa mucho con los niños, ¿eh? En las noches es cuando los niños más dicen y dicen y dicen. Hoy me decía mi hija, oye, mami, ¿por qué crees que en la noche te quiera decir todo lo que me pasó en el día? ¿Y por qué pasa? Pues fíjate que los niños se sienten tan en calma, tan relajados y todo se está trayendo a su mente en ese momento que, bueno, los niños te sienten tan cercana y entonces no hay nada, otro estímulo que los pierda y por eso es que ahí tienen tu atención total y te escuchan y los escuchas. Aprovéchalo. Y sé que a veces también es difícil, ¿no? Porque, hey, no, ya duérmete, ya es bien tarde. Sí, no te vas a levantar. Sí, es bien complicado, pero dale 5 o 10 minutitos, aprovéchalo, escúchalo. Y algo que me encantaría también que hicieras es, como papá, como mamá, haz un espacio de meditación, ¿no? De atención plena.
Y esto me encanta porque fluye más en la noche, ¿no? Y hay muchos podcasts también que te dan esa apertura para poder hacerlo, porque o sea, a la edad del niño lo va guiando y también te sirve un montón a ti como mamá, como papá, y además luego te cuenta un cuento que te relaja y eso es como un ritual nocturno que ayuda mucho a fomentar esta comunicación. Muy bien, Carla, pues te agradezco muchísimo que nos hayas regalado unos minutos de tu tiempo y todos estos consejos para, voy a llamarle, combatir el bullying en nuestra sociedad. Gracias por la oportunidad para servirles. Muchas gracias.